buen día, comunidad RH, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy tenemos un nuevo episodio del podcast Tirando Factos. Hoy estamos muy contentas porque nos acompaña Roberto Hernández, CEO de RH. Hola. Buenas tardes a todos y todas. Y mi panelista, Janet Rosales. Hola chicos, muy feliz de estar otra semana aquí con todos ustedes. Y bueno, vamos a dar continuidad y ya cerrar el capítulo. Este es el último capítulo de esta temporada. La cultura del dinero, de lo que hemos estado hablando con todos los líderes comerciales. Y bueno, ¿quién mejor que Roberto para que nos dé cátedra acerca de cómo es la cultura, cómo conoció él la cultura del dinero, cómo fue transformando su visión de la misma y cómo es que ahora él practica cómo mover o cómo hacer que fluya pues el dinero, ¿verdad? Creo que es todo un show y bueno, platícanos, Roberto. Bueno, creo que, esto es un poquito de historia. Hace mucho tiempo creo que todos o la mayoría de la población en México, y bueno, no solamente en México, a nivel Latinoamérica, hay una mentalidad de pobreza. Entonces, de pobreza y de escasez de todo, hay muchas carencias en todos los sentidos. Entonces cuando tú creces en ese ámbito tienes como las dos vistas. Uno, sigues con esa carencia y no buscas más información, o literalmente empiezas a buscar información en libros, en mentores, en gente que ha sido exitosa. Y no es nada sencillo, es hacer una programación neurolingüística donde te tienes que desaprender y aprender a cosas nuevas. Sí existen los hábitos, existen la manera de poder cambiar, porque esto es un tema también familiar de cómo veías cómo ahorraba tu papá, cómo ahorraba tu mamá, cómo ahorraban tu familia, y literalmente cuando ves a tu alrededor que existe mucha escasez y tiene una mentalidad de pobreza, es muy complicado. Entonces llega un momento que cuando conoces a personas que tienen económicamente, pues tienen todo, es cuando dices, ¿y cómo lo hicieron? Yo me acuerdo palabras de mi abuelita que decía, es que la gente que tiene dinero es muy mala, y el dinero transforma a la gente, y no sé qué, los que tienen dinero se van a ir al infierno, y entonces con eso creces, ¿no? Y yo me quiero ir. Y había muchas palabras que mi papá tenía. Mi papá sí tenía una mentalidad muy muy pobre. Paz descanse, mi papá hace 12 años. Yo era totalmente su Contreras. Literalmente me decía que yo era su oveja negra, porque nunca coincidíamos en lo que él pensaba y lo que yo pensaba. Yo recuerdo que de niño, desde ahí empecé a crear mi riqueza mental, porque hubo una etapa complicada desde mi niñez, y lo cuento mucho, que cuando yo llegaba a la escuela, una escuela de gobierno, literalmente era comprar pues las tortas, la torta y el frutzi en ese entonces, ¿no? Uh-huh. Y pues no, a mí no me daban dinero para eso. Entonces llegaba y veía que varios compraban su torta y su frutzi, y era pues lo mejor que podía pasarles a todos, ¿no? Entonces yo llegaba con mi mamá, lloraba y le decía, oye mamá, ¿por qué la mayoría puede comprarse una torta y un frutzi y yo no tengo? ¿No? Dame dinero. Y decía, no, es que no tenemos dinero. No tenemos dinero, desayuna bien y come bien. Esa era su respuesta. Y luego me decía mi papá, pues no hay dinero, no me alcanza, tengo que empezar a hacer unos negocios. Mi papá no era muy bueno para los negocios, ¿no? Porque empezó con una tiendita, y mi papá siempre fue muy noble y muy buena persona con todos, pero era muy malo administrándose. Entonces se endeudaba, y yo lo vi cómo se endeudaba comprando máquinas de videojuegos, y llegó a tener 12 máquinas de videojuegos y tenía su tienda bien surtida y todo, pero todo lo debía, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué sucedía? Que como lo debía, tenía que pagar esos créditos que adquiría para poder tener esas máquinas y tener esos dulces y tener esas cosas. Entonces, yo recuerdo una etapa muy triste en mi vida, pero triste y a la vez me hizo valerme por mí y entender que tenía de dos.
o me echaba a la hamaca y me la pasaba yo lamentándome toda mi vida, o literalmente era mi parteaguas para poder salir, ¿no? Yo siempre he dicho que tú puedes estar en un mismo escenario, la gran diferencia es cómo tú lo digieres y cómo lo puedes representar hacia un presente y un futuro próximo. Los escenarios los tuvimos mi hermano, el mayor, que nos llevamos un año y cacho, tuvimos el mismo escenario. El cómo nos comportamos cada quien es bien diferente. Hasta el cómo tomamos decisiones somos muy diferentes él y yo. Y tuvimos unos mismos escenarios. Entonces, uno de ellos recuerdo, esta es una historia muy complicada para mí contarla, pero lo voy a decir por primera vez. Oh. Yo llegué de la escuela y voy con mi papá y le digo, papá, me pidieron esto en la escuela. Eran pues simplemente cuadernos y libros no, porque en ese momento los libros eran totalmente gratuitos, ¿no? Entonces nada más era pues los cuadernos, el lápiz de los colores, cosas así. Agarra y recuerdo que me dice, pinches maestros no tienen otra cosa que hacer que estar pidiendo dinero. Yo tenía 8 años. Agarra el dinero mi papá, que tenía unos montones de dinero, agarra y me los tira en el suelo. Me lo tira y me empieza a decir de groserías. Y me empieza a agredir, ¿no? Me dice, ya llévate el pinche dinero, pinche gente, que no sé qué. ¿Yo qué culpa tenía? Si al término de las cosas, pues yo era un niño de 8 años, ¿no? Y yo lloré porque me hizo sentir muy mal. Y yo de verdad en ese momento... Probablemente, pues tenía 8 años, no tenía la madurez que hoy tengo, ni la responsabilidad que hoy tengo. Y yo dije, Dios mío, ¿por qué me mandaste unos padres tan pobres? Sí, es una etapa bien complicada. Yo dije, ¿por qué me los mandaste así? ¿Por qué me mandaste en esta familia? O sea, para comer pollo o carne era una vez al mes, o sea, no era como ahorita que puedes comer cuando quieras, todo eso, no, era nada más, era lo que te alcanzaba. Mi papá le daba un gasto y tú estira el gasto para 15 días, porque así era la casa. Estíralo y ya veías mi mamá que hacía habas, que hacía lentejas, o sea, nos atascamos de ese tipo de comidas y a mí no me gustaba. Yo decía, y ahí no era como ahora, ¿no? Que te dicen, ¿qué quiere mi niñito chiquito, hermoso? ¿Qué quiere? Ándale, que no quiera, consíganle algo. No, era de, come. No quiero. No comas entonces. No comas entonces. No comas entonces. No. Entonces, ¿qué hacías? Pues tenías hambre y pues ya te lo comías más a fuerzas, ¿no? Ya en la noche ya andabas comiendo tus lentejas y mi mamá hacía unas llamadas glorias que eran estas como tostadas con habas, cocidas y todo eso, y ahí nos veías comiendo, ¿no? Y ya le decía, mamá, ¿cuándo toca el pollo? ¿Cuándo toca el pollo? Decía, no, pues eso va a ser como al final, si me alcanza, ¿no? Y decía, ¿vas a comprar pollo rostizado? Me decía, sí me alcanza. Pero esa escena nunca se me olvidó, ¿sabes? O sea, fue una escena muy contundente para mí porque comento un poquito de la historia para que sepan cómo fue trascendiendo esto y qué tuve que hacer para poder cambiar esa mentalidad de pobreza a una mentalidad de riqueza. Hablo de mentalidad porque tú puedes ser pobre puede ser de manera momentánea. Ya cuando tú tienes una mayoría de edad, tú tienes la manera de poderte enriquecer. No estoy hablando de riqueza y de volverte un MacPato, no. Es poder mantenerte tú, ser independiente, de poderte pagar tus cosas. Yo hablo de ese tipo de riqueza, de poder decir, hoy me quiero ir a comer a un buen lugar y me lo pago y me lo compro. Es eso, ¿no? Okay. Ya hablar de otros niveles es otra cosa. Sí. Sí, o sea, pero el poder mantener esa parte... Llegar a ese momento no es nada sencillo. Simplemente ser independiente no es nada sencillo. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué sucede? Que recuerdo que mi mamá me dice, oye, hijo, mi mamá desde toda la vida hacía galletas de polvorón. Pues combinadas con manteca, azúcar y todo, y las vendía en la tienda que tenía mi papá. Y me dice, oye, hijo, ¿quieres ganarte una comisión? Y le dije, sí. Porque yo quería dinero, ¿no? Y me dice, pues yo te doy el 10% de lo que vendas. Dice, aquí tengo una charola
dice, tengo bolsitas y tengo un mandil. Entonces, en la colonia, allá en Iztapalapa, pues me decían el güerito de las galletas. Entonces me salía y desde ahí me di cuenta que yo era vendedor nato. Porque yo vendía y nunca regresé con una sola galleta. Siempre regresaba con pedidos. Entonces, también le daba galletas a mi hermano Giovanni y mi hermano Giovanni siempre regresaba con la mitad de las galletas, ¿no? Entonces, ¿qué le decía? Y como me empezó a gustar que me comisionaba mi mamá, entonces me decía, hijo Roberto, quedó la mitad, quedó esta mitad que tu hermano Giovanni no vendió. Le decía, dámelas a mí, yo tengo pedidos y los voy a vender. Y pues yo siempre llegaba así, hola, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Ya traigo las galletas que tanto quieren. Están bien ricas, ¿verdad? Mi mamá las hace así. O sea, yo le echaba como mi speech, ¿no? Y le echaba muchas ganas y todo. Y ya llegaba, le decía, mamá, ya vendí todo. Y me decía, ten, aquí está tu comisión. Entonces, por primera vez, eso te hablo que yo estaba en tercero de primaria. Llego y les digo, dame 2 tortas y 2 frutsis para mí. Eso fue la mejor etapa de mi vida. Entonces, recuerdo, había en la escuela, en la primaria, había un chico que era un hijo de un doctor. Pues, la verdad, económicamente muy bien. Pero era un higadito, un hijito de la fregada. Pues era de los que agarraban, me quitó la torta, me dice no te voy a dar nada y pum, me tira, ¿no? Y como yo no me sabía defender, en ese entonces no me sabía defender, este chico me empezó a pegar y pues llegué bien moreteado a mi casa. Entonces mi papá lo vio y me dijo, oye, voy a ir a reclamarle a este chico, al papá de este chico, de por qué te hizo, ¿no? Esto. Y ahí va mi papá y llegamos a su casa y todo. Nos pasa a su papá y no, pues para mí pasarme a su casa el chico, o sea, era así de wow. O sea, el chico, su cuarto solo, su pantalla, y yo entro a su baño, le digo, ¿puedo pasar a su baño? No, pues que sí, paso a su baño de lujo, tenía regadera. Yo les voy a comentar algo. Yo empecé a bañarme con regadera a partir de los 16, 17 años. Yo no conocía la regadera. Literal, yo me bañaba jicarazo, como dicen, a mentada de Mauser. Así me bañaba. Sí, ¿no? por 2. Por 3. Yo también me bañaba jicarazo. Con el ¿cómo se llama? El calentador. Con el calentador. Sí. El calentador lo pones, lo conectas y lo metías el dedo o así. Sí. No, llegaste a meter el dedo. Pues literal era como poner la cubeta. Sí, su calentador. Ya se calentaba y te echabas tu baño, así. Cuando yo veo eso, literal, de verdad, pues yo desconocía y decía, ¿y por qué 2 de estos? O sea, ¿qué es esto? Pues, no, es que es una que es caliente y otra con fría y lo regula. ¿Qué no tienes en tu casa? Y yo, no. Entonces, mi papá le reclama y el señor dijo, ay, tranquilo, señor, no pasa nada, todo se arregla. Ya me checó porque su papá era doctor. Y me dice, no pasó nada, nada más son los moretones, ya no va a volver a pasar. Pero son niños. Fue su respuesta. Bueno, mi papá por el coraje me mete a tomar clases de karate. Y pues de ahí me empezaron a gustar los fregadazos. Entonces me volví bueno para los fregadazos. Y este chico siempre era muy, muy abusivo con todos. Y un día me tocó pues darle una buena zarandiza. Y de ahí pues ya como aprendí a pelear, pues empecé a aprenderme a defender. Entonces dije, no me voy a dejar. Yo decía de niño, yo no me voy a dejar de nada ni de nadie. Lo tengo que hacer. Entonces mi mamá, de muy chico, no sé qué vio en mí, a diferencia de mi hermano o de mis hermanos, pero siempre me decía, Roberto, tú me tienes que hacer mi casa. Yo le decía, sí, mamá, te voy a hacer tu casa. Me decía, yo confío en ti, hijo. Dice, hazme mi casa, porque dice, donde vivimos está muy feo. Entonces yo crecí con eso. Con una meta. Yo crecí con esa meta
Y cada que mi mamá podía me decía, hijo, hazme mi casa. Hazme mi casa. Y yo le dije, yo te prometo que te vas. ¿Cuándo? No sé. Pero de que te voy a hacer tu casa, te lo voy a hacer, te lo voy a cumplir. Entonces, pues yo cada que tenía problemas con mi papá, pues sí era así como, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me mandaste estos papás así, no? O sea, yo decía, ¿por qué no me mandaste con una familia que tuviera más dinero o algo así? Pues bueno, o sea, eso me ayudó a fortalecerme. Entonces empecé a ir a cursos de ventas. Hubo una etapa de mi vida donde desde ahí que yo empecé a vendía publicidad local. Desde ahí me gustó también el diseño gráfico, porque en ese entonces la publicidad no existía en las redes, no existían los teléfonos. En ese momento todo era impreso y era de vender en cierta localidad. O sea, era la zona de Tláhuac y era repartir tiraje y era de publicitarte así como los periódicos y vender espacios publicitarios. Entonces yo me pongo a vender espacios publicitarios como eso de los 14, 15 años. Me contrata el contador de mi papá, por lo de la tienda, me contrata y de una planilla que tenía, pues yo lo llevé hasta 8 planillas. O sea, yo vendía muy bien, siempre vendía mucho. Pero tuve yo un problema con el contador porque me pagaba cuando quería. Pues yo le decía, oye, es que yo necesito para mis pasajes. Porque yo desde ese entonces entendí que no tenía que pedirle dinero a mi papá. Que no podía volverme a humillar de esa manera. Entonces llegó un momento que mi papá dejaba así. Le decía, esto es para los pasajes y para que compren su torta, ya cuando íbamos en la secundaria y esto cuando íbamos en el bachilleres, esto, yo se lo dejaba. Yo ya no los tomaba. Okay. Fue como mi reto con mi papá por muchas situaciones que tuvimos de violencia intrafamiliar con mi papá. Entonces, pues yo era su contrario. O sea, decía, no, yo no quiero, así yo ya le contestaba mal a mi papá, decía, yo no quiero tus miserias. Yo no quiero tus miserias, yo no quiero que me estés dando dinero. Yo puedo valerme por mí. Y me dijo, pero pues tienes 14, 15 años. Le dije, no importa. Me dice, sí es cierto que eres muy fregón o te sientes muy fregón, métete a donde yo trabajo. Y mi papá era despachador de limpia y transportes. Y pues yo me acuerdo que pues en ese entonces tenía cabello y tenía el cabello largo, ¿no? Y le dije, sí, méteme. Yo bien delgadito y todo, yo voy. Me decía, pero nos tenemos que ir a las 4 de la mañana y era entrar a las 4 de la mañana todos los días. Ay. Y le dije, yo voy, con tal de ganarle a mi papá. Le dije, yo voy. Y nos íbamos juntos, nos íbamos. Teníamos que caminar hasta Santa Cruz Mellehualco porque no había peceros, ¿no? Nos íbamos caminando todos los días. Y mi papá, a unos amigos con los que tenía confianza y un señor, que en paz descanse, me dice, les encargo a mi hijo, dice, enséñenle a palear. ¿Qué es eso? Palear es llevarte a los cascajos, a levantar cascajos, y dice, y enséñenle cómo se maneja el tema de la basura, a recoger basura. Okay. Y pues de ahí yo quería aprender a manejar. Entonces yo les dije a ellos, me ayuda, y la verdad pues veían que mi complexión delgadita, pues no estaba tan alto, estaba más chaparrito, delgado, pues no, o sea, me decían, no vas a aguantar. Y ellos se burlaban de mí porque siempre yo tenía el bullying por el tema de que en la escuela, y lo digo con respeto, era casi el único güero. Okay. ¿No? Entonces, esta man me estaba hablando que por ejemplo, esas cosas sí se dan, aunque uno creería que no, porque pues el privilegio de pronto te puede quitar del bullying, pero no, la verdad es que sí, aunque sea un poco, no tanto como a otro grupo de personas, pero sí te molestan. Sí, claro. O sea, sí te pueden llegar a molestar, como justo esos trabajos tan rudos, pues es una persona o un hombre así chacal, ¿no? O sea, siempre es como el estereotipo, ¿no? Sí, que se ven como acuerpados. De todos ellos es como, se te viene esa parte de, hombre alto, corpulento, moreno, ¿no? O sea, como que esa es la complexión que uno se imagina, sí. Entonces llega alguien completamente distinto y pues
no te dan como ni el chance, ¿no? A veces. No, y algo que yo tengo, y creo que eso es algo que también me ha podido ir llevando siempre al éxito, es que soy muy terco. Y siempre he sido muy terco. Y me aferro a lo que quiero. Y probablemente hay veces que muchas personas, y es algo que les doy de consejo, si tienes una idea, si deseas hacer algo en la vida, probablemente hasta en tu misma familia no visualizan lo que puedes lograr. Hazlo por ti. Para eso estamos aquí, para lograr lo que realmente deseamos, ¿no? Entonces te vas a encontrar que tu misma mamá, tu mismo papá, tus mismos hermanos, tu misma familia no te va a querer ver arriba. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, cuando yo llego al INPE Transportes, les comento, llego y ahí trabajé casi 2-3 años. Los chicos se portaron muy bien. Hasta el día de hoy sigo teniendo su amistad de ellos. Ellos también, pues yo, ahora sí que ellos me llevaban con por lo menos unos 8 o 10 años. Ya eran unas personas más adultas y me decían, y me daban consejos de, oye, yo te recomiendo que estudies y que termines una carrera, dice, y no te quedes como nosotros de choferes o como barrendero, dice, porque es una friega. Y dice, es una friega, dice, y aparte pues ya va a llegar un momento que tu cuerpo pues ya no tiene tanta capacidad para poder hacer ese trabajo tan rudo. Si agarras mucho colmillo, agarras mucha maña, porque es maña, más que fuerza, es maña, y eso es lo que aprendí. Y me decían, ¿vistes a todos los de allá? Pues como era el hijo del jefe del área, que era mi papá, pues todos se burlaban de mí y me decían, tu hijo no va a aguantar. Y lo escuché. Lo escuché porque dijeron, el chico, el güero, no va a aguantar. Dice, ¿cuánto que ya no va a venir, no va a aguantar? Y ¿saben dónde me llevaron por primera vez a levantar lo más pesado? Y se los digo a los que se dedican a la construcción y lo saben. Hay por ahí, pónganme, o que se han dedicado a algo así. Lo más pesado que puedes levantar es el lodo. Es lo más pesado. Y es real, es lo más pesado. Y me llevan a un autolavado donde pues es donde suben, hay plataformas, suben el auto y lavan el auto por abajo y pues cae toda la tierra y lodo, se hace lodo. Entonces pues se hace como grumito, todo esto, así. Y te dice el autólogo, te contrato, pero paleale, ¿no? Palea. No, a mí me iba yo con la pala, se me iba la pala, todos se burlaban de mí, literal, me decían, niño fresita, porque pues traía el corte así, fresita y todo desde ese entonces. Me decían, no, güerito, no puedes, dice, no vas a poder ya, mañana no te vas a poder ni levantar. Dice, este trabajo, y me dijo uno de ellos, así ya, sarcástico, me dijo, este trabajo sí es para hombres. Y no, pues a mí no me hubiera dicho eso. Me picó la cresta y dije, lo voy a hacer y lo voy a lograr. Bueno, pues ¿qué hice? Me metí al gimnasio. Y me meto al gym a hacer pesas porque literal pues tenía la complexión que hoy tiene mi hermano, o sea, muy delgado, así. ¿Como literal, Giovanni? Como Giovanni. Los dos estábamos igual, teníamos la misma complexión. Sí, está muy delgadito. Y pues me meto a hacer pesas, empecé a hacer pesas y me mandan mis licuados y me mandan mi programa de nutrición, pero yo ya me empezaba a pagar. Entonces, ese día me acuerdo que literal no me podía parar el otro día. O sea, ya sí estaba bien tronado, todo mi cuerpo me dolía, tenía 15 años, pero me acordaba de las palabras y dije, puedo hacerlo, voy a ir. Y llego y me ven y me dicen, ¿regresaste? Le dije, sí, regresé. ¿Y saben qué? Me voy a volver el mejor de aquí. Así les dije a todos, me voy a volver el mejor de aquí. ¿A poco sí? Sí. Enséñame. Solamente quiero que me enseñes. Quiero que me enseñes a paliar. Quiero que me enseñes a levantar un bote yo solo de basura. Porque tiene su truco. Okay. Y agarra y me decía, ok, te vamos a enseñar. A ver si aguantas. Bueno, me la aventé así, pues que les gusta, como 8 meses aprendiendo. Y de ahí me volví el mejor de ahí. Todos me querían contratar. Yo en promedio me aventaba 2 camiones diarios de cascajo, 2 diarios, solo
y lo hacía en un promedio de tiempo de 2 horas, llenar cada camión de 8 metros cuadrados. Entonces, como era bien pagado, pues yo me aventaba y me iba bien. Entonces, de ahí aprendí a comprarme mi propia ropa de marca. Okay. Porque mi papá decía, no, hijo, cómprate cualquier ropa, toda la ropa es igual, es la misma, cómprate la del tianguis, la de paca, cómprate. Le decía, no. Le decía, no me gusta. Y me acuerdo que mi papá llegaba a comprarnos esa ropa y yo la tiraba. Yo le decía, no quiero tu ropa. Y en ese entonces, lo que era, me acuerdo, me encantaba Furor, me encantaba Levi's, y era lo mejor que había de pantalones de mezclilla. Decía, estos son, sale, no sé, 1,000 pesos o algo así, está carísimo. Y yo lo voy a pagar, no lo vas a pagar tú. Y yo tenía 16 años. Desde ese entonces, o sea, yo me lo voy a comprar. Y mi papá decía, entonces no quieres mis pantalones. Y luego, no, dáselos a Giovanni. Dáselos a Giovanni. Yo prefiero tener 3 ropas buenas y no tu ropa de paca. Y mira mi reto, o sea, mi papá y yo siempre teníamos rivalidad. Yo agarraba, ten tu ropa, yo no la quiero. Y se lo regresaba. Y le decía, yo no quiero tu dinero para los pasajes, yo ya me puedo mantener. Y entonces, lo que yo ganaba de dinero, le compraba despensa a mi mamá. Yo yo creo que desde los 15 años le llegué a comprar despensa a mi mamá. Y compraba bastante despensa porque yo veía las carencias que teníamos en la casa. Entonces compraba eso y él le daba dinero a mi mamá, ten mamá. Y desde ahí al día de hoy, yo tengo ese hábito de darle dinero a mi mamá. Si ustedes le pueden preguntar a mi mamá, pregúntenle, díganle, oye, ¿quién es el que te ayuda aquí? Te va a decir, Roberto. Todos ayudamos de una manera u otra, pero económicamente siempre el que ha apoyado a mi mamá he sido yo económicamente, toda la vida. Y yo creo que gracias a eso y gracias a Dios, a mí siempre me ha ayudado, me ha ido bien. Pero cuando yo demostré eso, sus amigos de mi papá, los cercanos, le decían, oye, tu hijo es muy bueno, se avienta 30 minutos paleando, dice, no toma y no fuma. No, es que eso ya lo engañé. Y pues me iba a entrenar, o sea, me alimentaba bien y me iba a entrenar, o sea, terminando de ahí, me iba a entrenar y me iba a la escuela. Ese era mi hábito. Entonces, tenía buena, y todos, pues, en ese entonces, pues, comúnmente, la gente de la obra, de la construcción, pues, son bien cheleros. ¿No? Y siguen, ¿no? Ay, que la chela para el calorcito y todo eso. Sí. Yo la verdad no me tomaba nada. Es que no te quita mucha condición fumar muchísimo. Y tomar. Sí. Y de joven se te hace muy sencillo. No voy a decir, ay, no lo hice. No, pues me daban un vaso, me tomaba un vasito y ya era mi vaso de todo el día. Pero yo veía que ellos se aventaban 5 o 6 caguamas al día. Y yo decía, no. Digo, no, yo no quiero. No, porque aparte al día de hoy no soy chelero ni soy tan de tomar. Esto está como en ambiente para echarme unas cubas, pero no me gusta, no me llama la atención. Aparte, ya desde muy chico, pues yo bailaba aparte. O sea, siempre me gustó el arte de bailar y de ser bailarín profesional. Yo ya era bailarín profesional a los 15 años. O sea, me dedicaba, siempre fui como muy multifacético. O sea, me iba al tema de las obras, obra de construcción, o me iba al tema de levantar cascajos o levantar basura, pero les comento, fui barrendero. Entonces hay que aprender, respeten a los barrenderos, neta, se aventan una friega. Sí. Fui barrendero por contrato por parte de la delegación. Órale. Y me ponía mi casaca naranja, así me veas con mi casaquita naranja, mi cabello largo y mi arracada. Así, 16, 17 años, porque en ese entonces podían contratar chicos de 16. O sea, no es como hoy. Sí, Alberto también nos comentó lo mismo. Sí. Que él también empezó muy, muy, muy joven, igual Luis también. Sí, ya nos platicaron que ellos empezaron a trabajar igual chavitos de que 15, 16 y ya los daban de alta. Si no necesitabas un permiso de tus papás. Yo agarré y me contrataban era un año, un ejemplo, pero era un contrato de 3 meses. El sueldo era bajísimo, muy malo, pero a mí me iba muy bien con las propinas porque siempre caía bien. Aparte, pues,
les gustaba a las señoras de las casas. Tenías labia. Roberto era el de Cantinflas cuando en la de la película del barrendero. Sí, ese era Roberto. Ahí lo pones. Llega el Cantinflas al Pedregal, supongo yo. Y todas las señoras, bueno, no las señoras de las casas, sino las amas de llaves, por decirlo así, o las que hacían la limpieza en las casas, ya estaban ahí esperando. El de la basura, así con Robert, sí. Ajá, sí. Sí, y a mí me tocó estar en una zona que era la Venustiano Carranza, era la delegación que trabajaba mi papá, y siempre me mandaban al Arenal, era o la primera o segunda, tercera o cuarta sección. Comúnmente me mandaban a la cuarta sección, pero desde ahí ya tenía yo envidias de los mismos barrenderos. ¿Por qué? Porque la gente salía con sus bolsas, o sea, las señoras o las chicas, y decían, ¿neta eres barrendero? Y le decía, sí, ¿por qué? ¿Cuál es lo malo? ¿Por qué? Porque sí hay un estereotipo. Sí. Entonces, me decían las señoras, varias, no una, varias, me decían, a mí se me hace que tú eres millonario y lo que vienes es a probar el que se siente no tener dinero y cómo se trabaja. Y a mí me daba risa y yo le decía, puta señora, me encantaría ser millonario, pero no, lo hago por necesidad porque yo mantengo mis estudios. Me decía, ¿en serio? Le digo, sí. Oiga señora, qué guapa se ve usted. Tenías labia. Entonces, sí. Pues agarraba el tema de vendedor, porque siempre he sido vendedor. Agarraba y decía, oiga, qué guapa se ve. Ay, muchas gracias, que no sé qué. Tú te ves muy bien, aunque traigas la casaca de barrendero. Le digo, no, le digo, es que mi casaca es sexy, le decía, ¿no? Y les gustaba, ¿no? Entonces agarraba y me daban que los 10 pesos, que los 20 pesos. Al final del día, promedio diario, yo me traía de ese entonces 300 a 400 pesos diarios. No, y ese era un montón. Y era un montón. Sí. Hoy día sigue siendo un montón. Bueno, pero ya no te alcanza para lo mismo. Tenías más poder adquisitivo. Sí, en ese entonces sí. Ese es el tema, ahorita la inflación y todo el rollo, ¿no? Pero yo con esos 400 podía yo comprarme un pantalón diario de Levi's o un Furor o todo eso. Entonces yo veía a los demás compañeros barrendos que se iban cada quien con su ruta y llegaban con sus 100 pesos, sus 70, 80 pesos. Y a mí se me salió, ¿no? Decir, ¿cuánto te dan? No, pues ¿cuánto te contaste? No, pues 400. Y pues todos los barrenderos tienen el que darle una lana a la gente de los camiones. Sí, claro. O sea, no es de a gratis. O sea, como no la es propina que se divide entre cocineros. O sea, llegas y juntas tu basura y se reúnen en un cierto lugar y al chofer le dicen pasa por mí y no sé, fueron 3 botes, lo que tú quieras, ahí te van tus 20, tus 30, tus 50 pesos, le tienes que dar para el refresco. Entonces todos escuchan eso y me dicen, no, es que te tocó la mejor ruta. Y uno de ellos le dice al jefe de la zona, dice, cámbialo. Dice, porque lo dejaste en la mejor zona. Y me cambia al área de mercados. Nadie quiere ir al área de mercados. ¿Por qué? Porque la gente comúnmente no da. Bueno, como va. De mercado. Den propina. Eso es cierto. Ahí por ahí comenten los barrenderos. Ahí todo el gremio de barrenderos que me apoye, porfa. Ojo, llegué al mercado y ¿qué sucedió? Que empecé a ganar mucho dinero. Empezó a ir muy bien. Y literal, pues empecé a tener muchas noviecitas. Agarraba, bueno, la chica que vendía los licuados, todos los días me regalaba el licuado porque era mi novia, ¿no? Y ya tenía la novia de las comidas y también la comida gratis, ¿no? Entonces, todos los días tenía que ir al mercado, ¿no? Ya ven que hay como un lugar donde la gente de los mercados van acumulando su basura. Entonces era un camión completo, comúnmente era diario. Aparte de eso, de llevarte el camión, que ese no te generaba dinero, y yo pasaba a todos los lugares, a todos los locales de ahí del Arenal, a ese mercado. Y de verdad, todos me daban dinero, todos. Y todos los días, por lo menos igual, me traía mis 300 pesos. Entonces, ahí le reviro al jefe y le digo, oiga, ¿por qué me mandó a mí a los mercados? No, pues es que todos se quejaron, como tienen más antigüedad que tú, pues ciertamente tú eres el más joven y eres el nuevo, pues lo vieron. Entonces al señor que pusieron en mi zona,
yo le pregunté, porque fue el que empezó a meter ahí cizaña, ¿no? Sí, claro. Le dije, oye, ¿y cuántos te están dando ahorita ahí en la zona que yo estaba? Nada, dice, gente bien coda, que no sé qué, mis 150. Le digo, mira qué raro, en el mercado me estoy llevando 400 diarios y me dan de comer, me dan de desayunar y me dan mis licuados. ¿Cómo la ves? Y no, pues ya no podían hacer más, porque al fin y al cabo lo más complejo para la gente que se dedica a limpia y transportes son los mercados. Uh-huh. Eso es lo más complejo, ¿ok? Entonces, bueno, de ahí aprendí a manejar. En sí, me enseñaron a manejar tráiler, sé manejar tráiler, empecé a manejar Torton. Ya yo iba ya me dejaban a mí el camión para que, te salió levantar un cascajo, sí, llévate el camión tú trabájalo, a mí nada más dame tanto, y ya si te sale algún trabajo, quédatelo tú. No, pues ahí me veías, uh-huh. Era como niño con juguete, no, pues ahí me veías con el camión manejándolo, y a los 17 años yo ya traía el camión del Torton, y me iba por mis viajes, le pagaba al chofer, o sea, porque me lo prestaba el chofer, yo no tenía licencia. Uh-huh. Órale, ahí ten tu dinero. Pero siempre era responsable porque aparte pues me ayudaban, porque pues de alguna manera sabían que no tomaba, que no fumaba, o sea, uh-huh. Que siempre me he llevado así de como ese tipo de estilo, de ritmo de vida, ¿no? De ahí me empecé a meter un poco más a las ventas y me empezaron a jalar ciertos grupos y me hacen la invitación a irme a la Afore. Okay. Y empecé ¿a cuántos años tenías? A los 18. O sea, después de barrendero, de lo de la basura. De ahí me invitaron a trabajar en Afore Santander. ¿Y recuerdas quién te llevó? No, me invitó un ex amigo que nos vio la cara. Y por ahí me debes dinero todavía. No, acuérdate, porque abusaste de nosotros, de mi hermano y de tu servidor. Este chico entra a la Afore porque fue cuando se crea la parte de la nueva ley. De la ley 97, yo no sabía nada de eso. Y nos empieza a hacer como la invitación entre los 18 y 19 años más o menos tenía, porque yo seguía o bailando, porque yo ya era bailarín profesional y yo ya estaba como coreógrafo, uh-huh. Ya salían muchos 15 años y tengo mucha galería de fotos de 15 años. Pasándolas, ahí las ponemos. Ahí si me ven algunas quinceañeras por ahí, publiquen y pongan, yo fui quinceañera de... Bueno, ya no son quinceañeras. Bueno, ahorita ya son, ya. Pero que yo ya he bailado en algún evento con ustedes o algo así, me iba muy bien. O sea, hoy, les puedo comentar algo rapidísimo. Hoy las dos cosas que hago, o las dos o tres cosas que hago, las he seguido haciendo al día de hoy. O sea, me dediqué al ramo financiero, me encanta esto, amo esto. Y también me encantan los showmen, o sea, uh-huh. Me gusta el show, me gusta todo el espectáculo y sé que lo puedo hacer y sé que sigo aprendiendo de ello, pero me gusta, entonces me sigo dedicando. Pero en ese entonces yo estaba como bailarín o me contrataban como coreógrafo, uh-huh. Y aparte pues estaba en lo de limpia y transporte, o sea, me tenía como mi doble vida, ¿no? Uh-huh. Y cuando me invitan a la Afore, pues yo decía, ¿y qué tengo que hacer? Me dice, bien sencillo, vas a afiliar a todos. Nada más les tienes que decir que se tienen que quedar a la ley 97. Y yo me empecé a investigar sobre la ley y empecé a meterme. Y le dije, ok, pues me meto. No, pues empiezo como a los 19 años. ¿Mande? ¿Te dio miedo? Sí, porque era desconocido para mí. Uh-huh. Sí, era algo diferente. Llego y me acuerdo, hoy el que me hizo la entrevista es mi cliente aquí. ¿En serio? Sí. Hay un saludo a mi amigo y ex jefe Fernando García Hoyo, que es mi cliente. Y él hace su modalidad 40 con nosotros y también su esposa con nosotros aquí. Órale. Órale, ya. ¿Cómo nos vamos encontrando en el camino y cómo nos buscamos, no? Es que te lo pregunto porque, bueno, ya van varios episodios donde les hemos como hecho mucho énfasis en que vean su entorno para que puedan mejorar su economía, uh-huh. Porque de pronto uno piensa que porque estamos en cierto nivel económico, pues difícilmente vamos a poder salir de ahí por el mismo sistema. Si bien no vamos a corromper el sistema,
tendríamos que ser todos homeless o anarquistas. Sí. Pero sí podemos buscar en nuestro entorno inmediato cómo sacarle provecho, y creo que es algo que nos está platicando Roberto, ejemplificando que aprovechó su entorno para poder mejorar su economía. Si bien no van a ser millonarios, sí, pero pues sí van a tener por lo menos una mentalidad distinta. Por eso como que he estado como interviniendo, teniendo estas pequeñas intervenciones para que ustedes puedan ver o escuchar que sí uno tiene que buscar la manera. Sí. O sea, que sí uno tiene que de lo poquito o mucho que uno puede encontrar, hacerlo y aventarte, porque pues sí te dio miedo. Sí, claro. Sí da por miedo. Completo. O sea, sí, y entonces lo tienes que hacer con miedo y todo. En ese entonces sí me dio miedo. Digo, el chico me decía, Roberto, vente para acá, tú cubres el perfil. Porque como sabía que yo sabía vender y que era vendedor nato, y me dice, tú vas a ganar mucho dinero aquí. Me dice, vente para acá. Llego, me hace la entrevista Fernando y me dice, ¿te quedas? Recuerdo, era el único hombre que tenía el cabello largo de Afores Santander. Tú eras el único que tenía el cabello largo. Hombre de cabello largo. Y no me lo quise cortar. ¿No te obligaron tampoco? No, fue como... No, porque me pusieron un reto. ¿Ah, sí? O sea, me dijeron, a ver, así me dijo un director, y me acuerdo bien de sus palabras de director. Me dijo, a ver, chicos, si Roberto no vende, le cortamos el cabello. Ay. Así, le cortamos el cabello. Como novatada. Como novatada. Entonces yo traía el cabello largo hasta por aquí como al hombro y me lo amarraba. Y, ojo, y traía racada. Y así me fui a hacer la entrevista a Santander. Entonces me dicen, te vas a poner este traje rojo con azul, con tu corbata, y las tengo todavía. Tu corbatita, que era azul con las llamitas y todo. Y así es como, y le llamaban la furia roja, la marea roja. Entonces, Santander, pues llegó aquí fuerte, Banco Español y Grupo Español, y llegó con muchísimo dinero. O sea, llegó a pagar trámites cañón. Literal, de ahí, pues ya apenas empezaban el tema de los celulares. Y me acuerdo que me compro mi tabique, literal mi tabique, se me caía el pantalón de ponérmelo. Y era carísimo hacer una llamada de 1 minuto, o sea, era carísimo. Pero el que tuviera celular, era una persona que ya económicamente ya tenía más dinero. Y recuerdo que mi papá, yo llegaba y me decía, ya te sientes mucho, que porque te va bien, que no sé qué. Dice, nada más no pierdas el piso. Y le dije, no, tranquilo. Todavía no he logrado nada. Y me acuerdo estas palabras de mi papá que nunca se me van a olvidar. Por eso les digo, yo siempre lo digo en todos lados. El mejor mentor que tuve fue mi papá. Porque aprendí cosas buenas de él, pero las cosas malas, que fue la mayoría, lo aprendí a no ser como él. Él ha sido mi mejor mentor. Sí. Y lo voy a decir siempre. Entonces, ¿qué me enseñó? Que me dice, porque le dije, papá, ¿qué crees que voy a ahorrar? Y me voy a comprar mi carro. Me dijo, ¿sabes qué? No puedes. Uy. Me dijo así, no puedes. A los 18, A los 18 me dijo, no puedes. ¿Cuánto que sí puedo? ¿Cuánto que sí puedo? Tengo una duda. Mándame. ¿Tú crees que él lo hacía como sabiendo que sí ibas a poder? ¿En algún momento él te llegó a decir que sí lo hacía, o sea, obviamente disfrazado como de pesimismo? No, lo que pasa es que mi papá tuvo muchos problemas con su papá. Y mi papá fue muy terco e hizo muchas cosas por terquedad con su mismo papá. O sea, se estaba repitiendo la historia. Sí, como que se quedó con todo lo vivido con su papá y como que no intentó como cambiarlo. Exacto. Como que lo replicó en lugar de cambiarlo. Ajá. Haz de cuenta, mi papá era muy orgulloso y su papá, mi abuelo, que nunca conocí, literalmente también lo retaba mucho, y mi papá era muy orgulloso. Le dijo, tú te voy a desheredar, y lo desheredó a mi papá, le quitó, porque a mi abuelo le iba bien, económicamente le iba bien. Tenía varias propiedades, llegó a ser diputado del PRI, no sé qué, varias cosas. Llegó a tener muchas esposas. Sí tuvo, mi abuelo tuvo varias esposas y tuvo varios hijos. Mi papá tiene muchos medios hermanos. Entonces, pero mi papá era como su Contreras o sea, se estaba repitiendo la historia. Era lo mismo. Y entonces mi papá me decía, no puedes comprarte un carro que no sé qué. Y mi papá tenía como mucho miedo
al cambio, siempre era como miedo al cambio lo que él tenía. Bueno, pues ahí me ves que a los 18 años me compro mi primer bochito. Ay. Mi primer bochito. Amé ese bochito. Estaba hecho una tartana, así literal. Estaba picado de abajo. Le mandé a cambiar el piso. Lo mandé a pintar. Pero yo amaba ese carro. ¿De qué color era tu bochito? Era rojo. Rojo. Ay, qué bonito. Mi tío también tuvo un bochito rojo, sí. Me encantaba ese bochito. Le metí dinero. Y eso fue porque una de las personas que trabajaba en Limpia Transportes, su hijo se dedicaba a la mecánica. Yo le insistía, le decía, es que yo necesito comprarme un carro porque otro amigo en el ambiente artístico, su pareja de la comunidad LGTB, él puso una fábrica de dulces y vendía borrachitos y tamarindos y él los hacía. Él compra la fábrica. Por eso yo aprendí de él también, y la verdad lo quiero decir, porque era de los cuates que él era el jefe. O sea, él era el jefe, puso un gimnasio y me puso a ser su promotor. Me hizo, promuéveme mi gimnasio, porque pues yo ya le metía las pesas. Y le dije, te lo promuevo, ¿cuánto me vas a pagar? Me decía, tanto, perfecto. Y le empecé a llenar el gimnasio. En sí sigue ese gimnasio en el Metro Cerro de la Estrella. Y tiene mucha gente. Sigue existiendo, sí. Y él pone compra la marca, recuerdo que se llamaba La Cotorra, compra la marca de los dulces y se queda con todo el tema hasta con los mismos clientes. Compra la marca, él era contador o es contador, no sé si siga viviendo. Compra la marca y me dice, ¿quieres vender dulces? Sí, necesitas carro. Para estarte moviendo. Y yo entre que estaba en Limpia Transportes, pues un ratito, pues quise ver esta parte. Bueno, cuando me presentan con esta persona y que me dice, oye, tengo un carrito, tengo un bochito, bueno, en buenas condiciones. En ese entonces estaba como en 20,000, 25,000 pesos. Me dice, ¿cuánto me puedes dar? Le digo, pues yo te podía juntar a la semana entre 500 y 1,000 pesos a la semana. Dame la oportunidad. Le decía, por favor, dame la oportunidad, porque necesito vender dulces. Quiero vender dulces porque me van a pagar buenas comisiones. Y me dijo, dice, me caes bien y se ve que eres de palabra. No me hizo firmar nada. O sea, me dice, ten las llaves del... Y pues ahí me ves llegando al bachilleres 7, y llego con mi bochito viejito, bien bonito ahí rojo, y todos los chicos de ahí del bachilleres me decían, ¿qué? ¿Ese bocho es de tu papá seguramente? Le digo, no, yo no soy hijo de papi. Como Rápido y Furioso cuando le dice, pues a mí mi papi no me lo compró. Y varios de los chicos que iban al bachilleres pues llevaban los carros de su papá. Entonces yo les decía, no chicos, yo trabajo. Le digo, vean mis manos, le decía, vean mis manos. Y yo tenía lleno de callos toda la mano. Le digo, vean, yo sí trabajo. O trabajo en Limpia Transportes, o vendo publicidad, o doy shows, o vendo dulces. O todo. O todo al mismo tiempo. Pero yo de que vendo. O sea, yo que siempre voy a tener la nata. Bueno, era de los chicos que yo llegaba al bachilleres y era el que les invitaba al desayuno a todos. Vale. Yo llegaba y les decía, ¿qué quieren desayunar? No, pues unos sopes de pierna con no sé qué. Pidan los que quieran. Y todos decían, ¿en serio? Sí, pidan los que quieran, yo los pago. Bueno, allí entendí el tema del dinero. Ojo, está chido invitar, está padre cuando tienes la lana. Sí. Y no por quedar bien. Ese es un consejo que les doy. Está padre invitar de corazón. Yo lo sigo haciendo al día de hoy. Sí, eso sí es verdad. Pero les voy a comentar algo. Cuando tienes lana, todos van a querer estar contigo. Eso es algo que sí he aprendido y bien. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento tenía lana, tenía la misma edad que ellos y yo ganaba más que cualquiera de ellos. Y yo no era hijo de papi. Y entonces yo ya les contestaba y les decía, a mí ponme el trabajo que quieran. Pónganme el trabajo que quieran. Yo lo voy a hacer. Y le digo, ¿y sabes qué me gusta? Que me reten. Me di cuenta que me gusta que me reten. Entonces ahí me ven que voy llegando con mi bocho ahí. Mi papá dice, no, ya te endeudaste. Yo no te voy a dar nada, me dijo. Yo no te voy a ayudar con eso. Digo, no importa, no te estoy pidiendo nada. Es mi carro y tengo 18 años. Bueno, de ahí lo vendí como al año y ya lo pagué.
y este mismo chico me vende un bocho amarillo. Ay. O sea, y era ya más nuevo, ya más nuevecito, ya un año 86. Ya, y ahí es donde vendía mis dulces. ¿Dónde los ponía? En la parte de atrás ponía mis cajitas de tamarindo. Y en la parte de enfrente también tenía dulces, ¿no? Los tamarindos. Y yo iba a entregar a Central de Abastos, a dulcerías grandes, y me daban muy buena comisión. Entonces fui mejorando, y después de ese bocho tuve mi primer Chevy. Y empezaba yo a comprar. Yo empecé a comprarme compro mi Chevy y me meto a comprarme mis revistas de Chevy Manía. Y literal, lo tuneé todo. Le cambié las llantas, le cambié los rines, le cambié. Todo mi dinero era para el Chevy. O sea, también todavía era chiquito. Sí. Esos chiquititos de... Era de los chiquitos. Y me encantaba ese Chevy, hasta me dolió venderlo, ¿no? Ay. Pero hubo un momento donde mi papá me decía, oye, pues ya te vistes bien, ya comes bien, estás entrenando. Como que no sé qué le pasaba a mi papá conmigo, ¿no? Y me decía, pero ¿sabes qué nunca vas a poder hacer? Y le dije, ¿qué? Que tengas tu propia casa. Y dice, y no vas a terminar tu carrera. Yo siento que sí. Yo siento que lo hacía con la idea de impulsarte, como de... Sí, ¿no? Y agarraba y decía, ok, no te preocupes. Le digo, a los 25 años, papá, a los 25, ojo, voy a tener mi primera casa, voy a tener mi primer carro sacado de agencia, y por lo menos yo ya me fui a viajar a 2 países diferentes y voy a tener dinero en la cuenta. Y me dice, no te creo, no creo que lo logres. ¿Cuánto que sí? No creo. Me dijo esta palabra y esta frase que nunca se me olvida. Me dijo, si yo no lo hice, ¿por qué tú te tenías que hacer? Y yo le contesté, porque yo no soy tú, yo no tengo esa mentalidad tan pobre que tú tienes. Y vas a conocer quién es Roberto Hernández. Así se lo dije. Vas a conocer quién es tu hijo. Bueno, llegó ese momento. Llegó ese momento de cumplir 25 años. Y le dije, papá, ¿qué crees? Ya tengo mi casa. Y tenía mi primera casa en Ixtapaluca. Ahí tengo mi primera casa en Ayotla. Ya tengo mi casa. La estoy pagando, pero ya es mi casa. Y me dijo, la saqué por crédito de Infonavit, ¿no? Por Ayotla. Ahí tenía mi casa. Bueno, saqué mi primer carro, que era un Corsa. Ese después lo trajo mi hermano. Yo se lo vendí a mi hermano Giovanni, nuevecito, ¿no? Y ya había viajado a 2 países. Ya me había ido a Panamá y me había ido a Cuba. Y le dije, y tenía dinero. Y le dije, ¿algo más que me quieras decir que no pueda lograr? Y mi papá se quedó callado. Estaba rojo. Y me dijo, no, contigo no puedo. Le digo, ni podrás. Le digo, yo te voy a decir algo, papá. No sé qué tengas conmigo. Dice, yo le dije, papá, no tomo, no fumo, no soy drogadicto. ¿Cuál es tu problema? Sí, claro. Y se me puso a llorar. Me dijo, es que yo siempre tuve problemas con tu abuelo. ¿Y por qué tienes que repetir la historia? Bueno, nos fuimos a mentorías. Yo empecé a tomar mentorías para aprender a perdonar. Porque algo, ojo, lo voy a comentar. Yo le tenía mucho coraje a mi papá, pero mucho coraje porque por las situaciones intrafamiliares que vivió con mi mamá. Muy fuertes, pero muy fuertes y muy delicadas. Entonces, eso afectó a mi hermano Giovanni, eso me afectó a mí. Mi hermano Daniel no le tocó tanto, pero a nosotros sí. Nos tocó lo más fuerte, ¿no? Mi papá tomaba mucho, literal era un alcohólico, y se fumaba 2 cajetillas diarias. Es bien complicado lidiar con eso. Sí, me imagino. ¿No? Y por eso cuando me preguntan oye Roberto, ¿por qué tú no fumas? ¿Por qué tú no tomas? Porque tuve claro ejemplo, y yo lo he dicho, compartido con varios, y le digo, ¿sabes cómo añoro ahorita volver a ver a mi papá? Sí, claro. ¿Sabes? Y que vea como todo esto que se ha podido lograr. Le digo, ¿saben por qué lo perdí a los 64 años que él llegó? Casi 65, 64. Porque toda su historia de su vida, toda la historia de su vida, tomó mucho y fumó mucho. Y pagó las consecuencias. Y
cuando aprendí y cuando los dos perdonamos, nos perdonamos, porque no solamente perdonas a la persona, te perdonas tú, ¿no? Y cuando entras al tema, no nada más solamente decir te perdono, no es una frase. De verdad tienes que aprender a perdonar con el corazón. Es un tema muy cabrón, o sea, de verdad, perdón, la expresión es muy cabrón, perdonar. Porque muchos dicen, ¿quieres el perdón? Te perdono. Sí, pero no. Sí, pero no lo estás haciendo de corazón. Porque después estás así, y acuérdate cuando me hiciste esto, y te acuerdas, o sea, no estás perdonando. Perdonar es, de verdad, es agarrar y hacerte una programación, y literalmente es hacerlo de corazón. Y te lo dice, si no puedes perdonar, te tienes que separar. Sí. Y a mí literalmente en ese curso que tuvimos, hicieron una dinámica de familia. Abracé a mis papás como nunca los había abrazado. Y empecé yo a amar a mis papás diferente. Y le daba muchos besos a mi papá. Mi papá me daba besos en la mejilla. Y me decía, hijo, perdóname por todo el daño que te hice. Y mi mamá igual. Nos abrazamos y a partir de ahí mi papá se volvió mi mejor amigo. Ay. Pero fue muy tarde. No, porque ya no disfruté. Fue en el momento que tenía que pasar. Pero digo, fue muy tarde porque lo disfruté muy poco tiempo. O sea, de ahí de que mi papá entre sus temas personales y tuve que aprender. Y yo creo que lo que quiero comentar es, aprendamos que tu papá, tu mamá traen su historia. Traen su historia y que probablemente tú te puedes preparar mucho, pero tenemos que aprender a respetar y trabajar primero con uno y respetar la parte del otro. Por si yo trabajo mucho con mi mamá es terca, pero terca. Luego me cuesta mucho y conmigo tiene conflictos. Porque le digo, mamá, ya sabes por qué te enfermas. Yo le vuelvo a repetir, es por esto. Pero es que ahora ya hago esto. Mamá, el doctor te dijo que hicieras esto. Llevas 2 años sin hacerlo. Bueno, yo creo que ya de tanto repetírselo, ahora ya lo hace, ¿no? Pero mi mamá era terca, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de mi papá. Pero mi mamá pues ya cuando me dice, hijo, es que tu papá se enojaba de que saliéramos a las fiestas. Pero yo no me enojo más, lo que quieras. Es tu vida, disfruta, baila, canta, brinca, hazlo. Y me dice, es que cuando te veo a ti, es como ver a tu papá, porque yo soy como la figura fuerte en mi familia, ¿no? Entonces le digo, no mamá, pero yo no soy tu pareja, yo no soy mi papá, tú haz tus cosas, tú baila, tú canta. Entonces mi mamá siempre ha sido así, pero tenía mucho choque con mi papá, ¿no? Pero ¿qué me ayudó a visualizar la parte económica? Es, 1, tener varias fuentes de trabajo, diversificar. Recomendación, aprendan a diversificar, ¿sí? Puede ser muy bueno en todo. Recuerda que no necesariamente hay gente que nace nata para algo, porque literalmente todos tenemos talento para algo. Explota tu talento, pero también puedes trabajar con algo que, puedo decir un ejemplo, yo puedo decir, a mí me decían, no, es que tú nunca vas a jugar fútbol, ¿no? Eres muy bueno para boxear o eres muy bueno para el karate, pero no eres bueno para jugar fútbol. Si yo me hubiera quedado con eso desde niño, al día de hoy no jugaría, ¿no? Recuerdo hace poco, y lo comento, hubo una reunión de primos, y en lugar de pasarnos como un buen rato, y la verdad yo no me lo tomé, ya hay cosas que ya no, mejor dicho, no me las tomo personal. Yo digo, pues, cada quien habla de lo que trae en su corazón y de su mentalidad y todo eso. Y entre la reunión, pues ya medios jarras decían, tú eras malísimo para el fútbol. Y me da risa y le digo, está bien. Si yo hubiera querido como confrontar, o lo podía haber hecho hasta de una manera muy hiriente, ¿no? Y se me acuerdo que uno de mis primos que me conoce me dice, Roberto, en 5 segundos lo puedes desarmar como quieras, a quien quieras de aquí, ¿no? Y le dije, ¿para qué? ¿Y yo qué gano? O sea, ¿yo qué gano con decirle, ¿y tú quién eres? ¿Y por qué me dices eso? Si era cuando éramos niños, ¿no? Sí, bueno, sí. Como a mí siempre me ha gustado el fútbol, pues siempre lo practiqué. Pero hay gente que pues la verdad es que sale y tiene ese toque y todo, pero no quiere decir que no lo puedas hacer. Entonces, recomendación a todos, o sea,
Probablemente lo tengas que repetir 3,000 veces. Probablemente lo tengas que repetir 5,000 veces, pero hazlo. Si es algo que te apasiona, que quieres y que lo deseas hacer, hazlo. ¿Sí? Hay gente que nació para eso, sí, se les da muy sencillo, pero aprende a hacerlo. Diversifícate en diferentes negocios. O sea, hoy me dedico a esto, pero el fin de semana puedo dedicarme a hacer otra cosa. Perfecto, hazlo, pero aprende a diversificar para que puedas mantener un nivel de calidad de vida diferente. Hoy es así, ¿sí? Pero hay gente que yo los veo, de verdad, que me encuentro en el camino, hasta amigos de la escuela, de la secundaria, que yo digo, válgame Dios, ¿no? Válgame Dios, o sea, ahí es cuando te das cuenta, porque acuérdense que en la escuela existen los de 10, los abanderados, existen los de 7, los de 6, pasa lo mismo en toda la vida. Pero no necesariamente porque hayan sacado 10. Sí. En la escuela, hoy tengan un gran puesto. Sí, eso sí es cierto. No todos. Yo me encontré a varios que eran de esos, híjoles, que eran unos desmadrosos en la escuela, en la secundaria. Un par. Y uno es financiero y otro es economista y le dio la vuelta a la vida y hasta platico con ellos y tiene tema de conversación. Yo fui un niño de 10. Era el de la escolta. Yo siempre fui el niño de los 10 y el de la escolta y de reconocimientos. Siempre Roberto fue así. O sea, yo siempre le metía a la escuela y siempre era de 10. Es más, tengo ahí por ahí mis boletas que no tenía un solo 9. De puro 10. No tenía un solo 9. Era puro 10. ¿Por qué? Porque mi mamá me metía y mi papá me decía, no quiero ningún 9, no quiero, tú eres de 10, y tú eres de 10, y tú eres de 10. Y yo decía, me quedé así. Yo soy de 10. Y yo lo mismo lo aplicaba con mi hija, ¿no? Con Heidi. Con Heidi. Decía, no, tú eres de 10. Pero pasa de que pues, también dentro de tu exigencia, pues podía yo sacar 8 o 9. Y no más me decían, bueno, no te fue tan bien, pero tampoco te fue mal. Pero pasaste muy bien. O sea, era pues el primer lugar de la escuela. Me llevaban a concursos en la secundaria y en la primaria. Sí, hasta una vez se les pasó avisarme que me tenía que preparar para un interescuelas de la zona Iztapalapa. Me mandan y de todas las escuelas que fueron, quedé en tercer lugar sin haber estudiado nada. Órale. No, o sea, sin haber estudiado, les dije, ¿a qué me traen? No, pues es que se nos pasó y se nos fue y eres de toda la zona. Yo dije, ¿cómo? ¿En serio? Sí. Y era un examen de 500 preguntas. Uy, no. Y cuando me dicen, Roberto, no sé cómo lo hayas hecho. Pero lo hiciste. Pero lo lograste y quedaste en tercer lugar. Y yo dije, wow, si hubiera estudiado hubiera quedado en primero. Yo creo que sí. Si era un chico, pues que bueno, siempre he sido así, como que me gusta ir como un poquito un paso hacia adelante. Sí me metí a la escuela. Esa era mi escuela, disciplinado. Salía a jugar un rato con mis amigos y me ponía a vender galletas. O sea, era así como era. O me ponía ya a ensayar, porque me decían, oye, ¿tienes perfil de bailarín? Ya. Yo a los 15 años, yo ya cobraba como bailarín. Órale. A los 15 años, ya era de, oye, te quiero para que salgas con los 15 años sí, te cobro 800. Ay, no, pero pues somos amigos, ¿no? Te cobro 800. Aparte me pones el traje, y el vestuario. Yo te cobro esto. Llegué a salir como en unos 815 años. Promedio. Pagados, pagados. Ya gratis, la verdad fueron como los inicios, pero la verdad ya después eran pagados hasta con amigos, que decían, es que a mi hermana tú quieres que tú salgas y que salga Giovanni, le cobro tanto. Ponle que ya cobraba 1,000, le decía, te cobro 800, ¿no? Por ser amigo. O sea, descuento de amigo. Precio amigo. Descuento de amigo. ¿No? Precio amigo. Pero lo que aprendí a corta edad era, sí, es tener diversificar en tus negocios, en lo que hagas. No hay negocio pequeño. No hay negocio pequeño. Eso es algo que hay que entender, porque muchos dicen, ay, pues es que tengo que ponerme a vender y tengo que tener un gran local. De verdad, a mí me encantan los negocios en la calle, me encantan los tianguistas, me encanta, porque yo también una etapa de mi vida fui tianguista. ¿A poco? Fui tianguista. Ahí, saludos a todos los que hayan estado en tianguis o todos los tianguistas. Sé lo que es estar en tianguis. Es que yo les estaba diciendo, no me acuerdo en qué capítulo. En el de Omar. Cuando dijimos que en su entorno buscaran. Que buscaran porque, por ejemplo, los de la barbacoa del tianguis,
O los de las carnitas también. O los sea, que los se de ponen las en las carnes. esquinas y así, Ajá. que nada más su puestito y traen un camionetón, y todo, tienen una casa muy saben bonita, administrar sí. y están en todos los... Por ejemplo, si en Iztapalapa hay 20 tianguis, ¿quién sabe cómo le hacen para estar en los 20 tianguis? Sí, pasa su así. puestito, ¿no? De que sus puestitos en Exacto. diferentes Y- tianguis, mercados. En tianguis yo empecé porque mi maestro de karate No te preocupes. era pues se volvió un buen amigo, le empezó a ir bien y empezó a traer, en ese entonces era como lo novedoso, productos chinos. No, los productos chinos No era como ahorita. empezaban, no como ahorita, Que ya- apenas empezaban a arrancar las negociaciones, ¿no? Ujú. Y empezaban a llegar y llegaban unos grillitos que abrías la cajita y sonaba así de como grillito y abrías y salían unos pajaritos y todo. Y ya dice, sé traigo cuál es. esto y traigo unas esbis. ¿Qué son las esbis? Son unas esferas que vienen en una cajita y que te ayudan para el tema de circulación y son armoniosas. Traen como una campanita dentro y todo este rollo. Entonces me metí un poquito a revisar y tenía el Buda de la abundancia, el Buda de esto, el Buda del otro. Y empezaba a decir, hay que vender estos productos porque son novedosos. Le decía, ¿y cuánto me vas a comisionar? No, pues tanto de tanto producto. Perfecto. Me empecé a ir a los tianguis normales. Les voy a decir que son los normales. El tianguis del barrio. Y no me fue bien. Literal, la gente no tenía dinero para comprar ese tipo de productos. O sea, era que iban al día y solamente la gente, ahí aprendí que la gente que va a los tianguis del barrio solamente va a comprar la comida del día. Por mucho para la semana. Ya si te puedes dar un lujito de comprarte alguna ropita o algo, ya, es como el extra. Pero la mayoría de la gente solamente va a comprar comida. Esa es una realidad. Lo aprendí y yo, en ese entonces yo andaba con la mamá de mi hija. Y yo le decía, ¿qué hacemos? Trueque. Empecé a manejar los trueques y le decía al de la comida, oye, te doy un grillito y dame unos tacos para comer porque no he comido. Y me dice, ¿qué hace? No, mira, haz esto. Sí, hermano, perfecto. Bien agradecido, o sea, yo le decía gracias, ¿no? Porque no habíamos comido. ¿De verdad no han comido? No hemos comido. Y llegaba a la casa ahí con mi papá y mi mamá y mi papá me dijo, ¿no han comido? Le digo, no hemos comido. Y me dice, mi maestro dice, oye, ¿por qué no nos vamos a tianguis de otro nivel? Y me dice, le digo, ¿cuáles son esos? Porque yo no sabía. El de aquí, por ejemplo. Le Porque dije, sí te venden las cosas más caras por pues, la zona. me lleva al mercado de Cuautla. Ah, Entonces, el poder adquisitivo de la gente de Cuautla, en ese entonces, igual puedo pensar que también ahorita, era de gente de lana. La gente que iba a la plaza era la gente que compraba cosas. De ahí me iba al mercado de Xochimilco. Ahí hay una iglesia muy grande y iba gente también con poder adquisitivo. Entonces empecé a buscar tianguis donde realmente tenían más poder adquisitivo. Y ahí me veías que ponía yo mi puestito. eso es así. Pero mi puestito era armado. O sea, traía como todas mis varillas aquí atrás. Tus tubos y mis tu tubos y mi luneta. lona, todo lo armaba y ahí mismo lo acomodaba. Traía mi mercancía en puras cajas, ahí cargando, y agarraba y me ponía ahí. Y tenía llantitas. Me acuerdo que tenía llantitas y me iba pasando así como los que venden aguas, así me iba pasando entre los pasillos y vendiendo. En una de esas que me paro en un lugar y que me dice, oye, dame la explicación del Buda. Y entonces me dije, Buda de la abundancia. Le digo, ¿usted quiere tener mucho dinero en su casa? ¿Quiere que le vaya muy bien? Ay, se me ocurre, Roberto. pero no sé si lo voy a hacer. A ver, dilo. Dilo, ya. No, Dilo. porque no vas a saber la referencia. Dilo, sí, yo creo que sí la sabe. No, es de Bob Esponja. Oh. ¿Has visto Bob Esponja? El capítulo de los chocolates. Yo creo que sí has visto el capítulo de los chocolates. Cuando dices que tienes que ser amable, tienes que... Sí. Y llega Ser Patricio, guapo. sí, te amo. Así Robert, con Bueno, los budas. Y que realmente esa es una realidad. Empecé yo a hablar de contexto. Y yo en los cursos de venta que yo doy, es lo que les digo, lo que tú dejas de vender producto y lo que tú vendes es un contexto. Una experiencia. Y la experiencia. Ajá. Y entonces yo agarré y le decía a la señora, oiga, ¿quiere tener dinero en su casa? ¿Que le vaya muy bien? Sí, mire, tiene que hacer este ritual con el Buda de la abundancia. Okay. Tiene que ponerle estas monedas aquí y tiene que ponerle este tipo de piedritas y tiene que ponerle esto. Así, ¿no? Ajá, sí, Roberto, iniciando las terapias holísticas desde tiempos ya desde hace, sí. Bueno, de lo que yo había aprendido en internet.
Ok. ¿no? O sea, Sí, poco que había en información, porque apenas empezaba un poco el tema del internet. Bueno, pues ahí empiezo con eso y me decían, perfecto, lo quiero. Entonces dije, a ver, ¿un grillito qué es? Es paz, es armonía, es esto. Entonces yo agarré, llévense su grillito de la paz. Con esto ustedes van, escúchenlo. A ver, ¿quiénes de ustedes tienen grillitos en su casa? No, pues que nadie. Yo vivo en departamento y no se escucha nada. Y que nada más el de la basura, que nada más esto, que nada más el otro. Le digo, imagínense, usted nada más abre la cajita y escuche los hermosos grillos. ¡Qué hermoso! Escúchelo, ponga la atención. Pues sí, pon el capítulo de Bob Esponja, por favor. Y agarro y empiezo a vender muchos grillos. Y dije, ok, a ver, el pajarito ¿qué es? Es amor, es esto. Y empiezo, pero yo le buscaba todo ese contexto y lo hacía con ese ánimo, como ahorita le hago así con mucho ánimo. Roberto, no sé lo que estoy haciendo, pero luzco genial haciéndolo, sí. Y lo empezaba a vender y me empezó a armar más de información. Bueno, yo tenía un dije hecho de como porcelanato, sí, muy bonito, de una señora que con unas cosas aquí en la mano, así de abundancia. Uh-huh. Y curado, me lo habían curado. Y voy a Cuautla en ese entonces y voy con la mamá de mi hija y llevé un buen de cosas. Y, o sea, me dijo mi maestro, dice, te trajiste un buen de mercancía, Roberto. Mucha mercancía, dice. La verdad es que no creo que lo vendas. No sé por qué tengo a esa chica cuando me dice, no creo. Y yo le dije, oye, si vendo todo, le dije a mi maestro, si vendo todo, me vas a pagar más. Porque me va bien con mi maestro, ¿no? De karate. Me dice, órale, te pago más y hasta te invito a la comida. Pero que vendas todas las cajas. Llevaba yo como 100 grillos, de cajas de grillos. En ese entonces los daba en 20 pesos. Cajas de pajaritos. Había ranitas. O sea, todas hacían el sonido del animalito. Y llevaba dijes, llevaba dagas, llevaba esbis, o sea, llevaba mucho. Pero no podías poner puesto en Cuautla, tenías que irte como las chicas, las de los cerillos, uh-huh, que se ponen aquí y vas caminando y vas vendiendo. Uh-huh. Pero no te puedes parar porque estaba prohibido, no sé si igual estando prohibido en la plazuela, pero tú podías estar vendiendo pero caminando. Sí. Ahí me ves, su mamá de mi hija cobrando y yo vendiendo. No, tenía toda la gente alrededor. Y a ver, ¿y qué significa la ranita? No, la ranita es esto. El pajarito es esto. Este es el de la abundancia. ¿Quieren hacerse millonarios? Y yo empezaba así. Y me decía, y en ese momento veo una figura de un señor, así, sombrero. Tenía muchísimo oro así. Tenía sus cadenas de oro. Eran las manos y todo. Y me dijo, ¿cómo le haces para vender tanto? Y le dije, pues no sé. Le digo, pues no sucedió. Le digo, y me dijo, vendes muy cabrón. Así me dijo. Dice, vendes mucho. Muy cabrón. Pero, ahí va, que era. Llega él y llegan sus guardaespaldas. ¿No? Llegan sus guardaespaldas y él iba con su pareja. Bueno, me puso atención una hora. Él ahí. Y él me estaba nada más y le decía, oye, ¿quién quiere un grillito? No, pues yo quiero un grillito. Oye, a mí dame un tal y dame tal. Y la verdad yo veía a su mamá de mi hija así como loca. Me dice, ay, nos está yendo bien. Le digo, yo tengo el compromiso de vender todo, uh-huh, porque quiero ganar más, ¿no? Y así se lo dije a su mamá. Y empiezo a vender. Y yo traía mi dije. Y me acerca a él y me dice, ¿cuánto por tu dije? Y yo así de, no lo vendo, señor. Mi dije está curado para mí. Uh-huh. Y me dijo, todo tiene precio. Dice, y él me dijo, dame un precio. Dice, y en eso entonces, ese dije, pues era un dije, pues literalmente barato, estaba como en 50 pesos. Más o menos. Y ya si lo curabas, otros 50, como 100. O sea, uh-huh, curado. Y le dije, no tiene precio. Me dice, te doy 500. No, ¿cómo crees? No lo vendo de verdad. Vendo los dijes. Usted cúrelo para usted. Dice, no. Quiero tu suerte.
Me dice, ¿cuánto cuesta? Dije. Y le dije, no, es que no te puedo poner precio. Y me dice, dame un precio. Y la verdad, yo agarré y le dije un número, le dije, dame 3,000. Así, o sea, dije, pues si son 3,000 por mi dije. Y yo entre mí dije, pero la suerte la tengo yo. O sea, yo me decía, sí, no, claro, pero la suerte la tengo yo. O sea, me va bien por mí, no por el dije, ¿no? Y decía, bueno. Y yo entre mí porque pues sí estaba así como raro. Y me dice, 3,000. Saca la cartera. Y me dice, dame tu dije. Y literal, le doy el dije. Y agarra, yo lo primero que hizo él, agarró el dije, lo besó y me dice, me va a ir mejor en mis negocios de lo que me va bien ahorita. Tú eres muy exitoso, vas a ser mucho más exitoso porque compartiste tu suerte. Dice, gracias, no me conoces, ni sabrás de mí. Dice, pero, te va a ir muy bien en la vida. Dice, nos vemos y gracias por haberlo hecho. No, pues también a mí me daba miedo porque como lo vi con los guardaespaldas. Sí, que llegue alguien así a decirte eso, sí te... Vendí todo. Ese día vendí todo. Vendí todo y me acuerdo que su mamá de mi hija se quedó así con la boca abierta. Me dice, vendimos todo. O sea, no nos quedamos con un solo producto. Y cuando veo a mi maestro le digo, dice, a ver, ¿a poco sí vendiste todo? Dice, aquí están las cuentas. Y me dijo, es increíble cómo vendiste. Dice, yo nada más veía a la gente alrededor tuyo. Dije, sí. Bueno, el tema es que cuando te empieza a ir bien, y ese es el aprendizaje que tienen que tener para todos, es ya estamos cuando, en la recta final, amigos, escuchen bien este consejo. Cuando si no, empieces a ganar bien económicamente, ojo, que no te dé el mal del MacPato, no te sientas el rico en ese momento. Tú aprende a administrarte, aprende a ahorrar e invertir. Si quieren en las siguientes fases que tengamos, yo les voy a decir en dónde he estado invirtiendo y qué he estado haciendo con el tema del dinero. Pero ojo, tuve que hablarte un poco de esta historia porque si no, no vas a saber, vas a decir, pues ya nada más llegó y compró Bitcoin o compró Brems o Udis. Abrió OnlyFans y se hizo millonario. O hizo así, claro. O sea, el tema es, uno, aprender a diversificar. Yo ya les dije, chicos, de verdad, chicas, los que me están escuchando, esto es bien importante. Tienes que hacer algo extraordinario. O sea, el tema es que hoy por hoy yo veo muchos chavos que nada más se adecúan a su profesión o a su trabajo. Yo les digo, hagan algo extra. ¿Por qué? Porque ahorita si tienes la ventaja que tienes la juventud y tienes la fuerza, hazlo. Porque yo aprendí eso de un mentor, decía, ¿qué prefieres? Mejor invertir ahorita que tienes energía, tienes la juventud para hacerlo ahorita que tienes esa fuerza, para que cuando estés más grande vas a tener el conocimiento, pero ya no vas a tener la misma fuerza. Sí. Dice, entonces, ¿qué es mejor? Que ahorita hasta tus fines de semana te pongas a hacer negocios. Y yo dije, sí, es cierto. Yo hasta en las fiestas ando vendiendo. Algo estoy bailando y estaba en la fiesta, he estado bailando en la fiesta con alguien o algo así y le vendo un trámite o le vendo un producto. O sea, yo soy vendedor. O sea, literal, nunca pierdan la oportunidad de vender algo. Nunca. No porque, es que estoy en los 15 años de mi prima y estos vatos no van a tener como para poderme comprar un producto. Donde menos piensas, sí, hay negocio. Es donde va a salir el cliente. Y les juro, a mí me han salido clientes muy buenos. De lo que menos he pensado. O sea, llegué a tener gente, entraba una empresa que se llama Industrias Riviera que hace muebles. El que menos hubiera pensado que tenía montos altos. De verdad, así, señor sucio, con gorra, trabajaba de día y de noche. El señor trabajaba toda la vida. O sea, nada más casi nunca iba a su casa. Cuando yo veo su nómina, yo así de wow. Y le dije, señor, ¿por qué trabaja tanto? O sea, él ganaba lo que ganaba el director de ahí. Él ganaba lo que ganaba el director. Y le digo, ¿cómo le haces? Y me dice, manejo mi bajo perfil. Dice, trabajo mucho porque tengo una casa hermosa, tengo una familia hermosa. Me gusta que cuando salgo de viaje, darme el gusto de comerme lo que quiera, tomarme lo que quiera y hacer lo que quiera. Dije, wow. Y me dice, ¿y tú no llegaste conmigo? ¿Sabes por qué?
porque me etiquetaste por verme así. Y yo dije, wow, ¿en serio? Eso le dije, sí, cierto. Porque le dije, yo la verdad es que mis primeros clientes que yo aprendí a vender es que yo aplico la ley de la cascada. Ojo, aprendizaje para todos, pongan atención. ¿Quieres vender mucho? Véndele a los jefes primero. ¿Sí? Véndele a los directivos, véndele a los gerentes, véndele a los jefes, porque ellos van a ser tus mejores promotores. Entonces yo aprendí a venderles a los dueños. A mí los dueños me decían, tengo mi comité, júntame al comité, tráeme a tu comité, y yo les doy una plática sobre pensiones, les doy una plática de Afore, y yo les digo qué les puede convenir. ¿Te parece bien? Sí. Me juntaba a la gente, como siempre se me ha dado el poder hablar en público, pues agarro y ahí con mi oratoria, ¿no? Dándole la información, me dijo, perfecto, me gustó, todos nos vamos a cambiar de Afore. Sí, perfecto, firmas, dines. Y yo le decía, oiga, ¿me hace un favor? Sí, recomiéndeme con todos sus empleados. Y me decía, claro, siempre voy a recomendar lo mejor para mis empleados. Y les mandaba un correo al director y les decía, chicos, acabo de estar con el mejor ejecutivo de Afore Banamex. Se llama Roberto Hernández, por favor atiéndanlo. ¿Sabes qué llegaba? Me das de cuenta que llegaba contigo, Michelle, y te decía, hola Michelle, ¿cómo estás? Bien, soy Roberto Hernández, mi tarjeta. Seguramente el director te mandó un correo por ahí. Me dijo, sí, lo vi. Aquí tienes Mine, ya no hacía labor de venta. Ya sabían quién eras. Ya sabía quién era. Ya nada más era como disipar dudas. El problema que tienen la mayoría de los vendedores es que, para todo, o sea, no solamente para el negocio que tenemos, es que se van de abajo hacia arriba. Y es al revés, de arriba hacia abajo. Busquen a los gerentes de recursos humanos, a los de finanzas, a los directivos, porque abriéndote las puertas ellos, pues de alguna manera ellos van a ser los mejores. Yo veía a todos, muchos de mis clientes que les encantaba mi servicio o mis productos, me decían, Roberto, haz el trámite con Roberto, no, sabe muchísimo, hace bien las cosas, te recomienda. Y yo lo he visto reflejado en mi cuenta de mi Afore, ya ha crecido el dinero y lleva bien mi control. Todos los días pasa y me saluda. Hasta les llevaba unos cafés. Yo llegaba y le decía, ¿quién es mi cliente preferido? ¿Quién es mi cliente preferido? Me decía, ay, se me decía, no, pues yo. Me decía, ¿pero quién era mi cliente preferido? Pues era el gerente. Era el director, era el supervisor. Oye, hoy te traje esto, ¿sí te gusta? Entonces yo empecé a aprender. Le decía, ¿qué te gusta? ¿Qué flores te gustan? No, pues me gustan las flores, los girasoles. Entonces, ¿qué hacía? Veía tu cumpleaños y ese día yo te llevaba flores. Y te decía, oye Michelle, mira, te traigo unas flores, feliz cumpleaños. Y decían, ay, muchas gracias. Oye, no seas malita, sígueme recomendando. ¿Sí? O sea, aplicaba ese anzuelo. Entonces, yo hacía mi Excel, en un Excel manejaba mi base y ponía las fechas de cumpleaños. Y en las fechas de cumpleaños, a todos los que cumplían y que fueran personas de opinión, líderes de opinión, lo que yo hacía es que siempre les mandaba un mensajito o un correo, porque todavía estábamos con el tema del digit, que tenía el Viper, ¿no? Que mandar mensajitos, entonces mandábamos un correo, le decía, oye, muchas felicidades, tal persona, perfecto, le decía, oye, nos vemos en la semana y te llevo un regalito, pero ya estaba yo conociendo al cliente, les llevaba cosas pequeñas, o una florecita, o un esto, o sea, X, ¿no? Ya si veía que era el líder, o sea, el director general, le llevaba un perfume. ¿No? Decía, te traje un perfume, sé que te gusta esta fragancia, este tipo de fragancia. Oye, no te hubieras molestado, eres un tipazo, muchas gracias. Le decía, no seas malito, ¿qué crees? Que el director de allá no me ha hecho caso y tú te llevas bien con él. Ahorita le digo, oye Juan, ¿qué pasó? Oye, ¿no me has atendido a Roberto Hernández? Ya te dije que es el mejor, es mi ejecutivo personal. Es mi ejecutivo, atiéndelo como se lo merece, ¿ok? Y le invitas un café. Llegaba y decía, ¿ya me mandó contigo? Sí. Híjole, ok, ¿dónde te firmo? Entonces, ese regalo ya se pagaba con él. Sí, y él ya me recomendó. Entonces, ojo, aprendan a vender a través de la cascada, la ley de la cascada. Váyanse arriba, hacia abajo, y les va a ir muy bien, ¿no? Digo, podemos adentrar mucho el tema de ventas, pero el tema del dinero es diversificar. Créanlo. Y tienen que trabajar mucho con las creencias limitantes del dinero. Con gusto después platicamos de eso. Hay muchas creencias limitantes que vienen desde nuestros ancestros. Y ojo, no culpemos a nuestros abuelos o a nuestros padres.
la situación de la cultura mexicana, la idiosincrasia mexicana es así. Sí. O sea, para que seas a veces parte del club tienes que estar pobre. O sea, literal, así estamos. Es de, si te sales de la familia y te empieza a ir mejor, ya no eres de la familia. O sea, ya el que sobresale empieza a tener problemas con la familia. O quieren abusar, ¿no? De que te está yendo bien, o literalmente te quedas fuera. Sí. Y los poquitos que se quedan lo entendieron y dijeron, oye, qué bueno. Porque yo siempre he dicho, el dinero no cambia a la gente cambia por el dinero. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, sí te mueve. Hay gente que se sube a un tabique y ya empieza a ganar y dice, ya gané mis 50,000 pesos. Y le digo, a ver, relájate. O sea, no eres el rey del mundo, papá. No eres el rey del mundo. Sí, papu. No. Sí, yo solo digo, tranquilo. Qué bueno que ganaste. Agradece. Algo que también quiero comentar es, la mayoría de la gente ni siquiera agradece el estar presentes en este momento. O sea, amanece y así como que otro día más de trabajo, y a ver qué sale, a ver qué me pide mi director, y a ver a ver el que me va a hacer las caras, y a ver qué chisme hay, y a ver qué pasa. O sea, quítense eso. Sí. Hoy es un gran día. Gracias Dios mío por darme una oportunidad más. Lo demás, déjalo de mi parte, lo tengo que hacer yo, lo voy a hacer yo. ¿Sí? Sí. Exacto, o sea, es que a mí me gusta esa canción. Juan Gabriel. Exacto. Escuchen en las mañanas. Pero hay que ser agradecidos. Yo les diría a todos los que están escuchando este podcast ¿quién de ustedes es agradecido desde el primer momento que despiertas? Desde ese momento tienes que estar agradecido, decir, gracias Dios mío de tener una oportunidad más. Estoy bien, estoy sano, tengo a mi familia, volteas y ves a tu hijo, o ves a tu hija, o ves a tu pareja, o ves y dices, gracias mío, tengo una casa, tengo un lugar, tengo de comer, tengo esto, tengo el otro, gracias por eso, vamos a hacer más, vamos por más, perfecto. Pero yo les puedo comentar que mucha gente que yo conozco es así como que, otro día, y el tráfico, y el agua, y el calor, o sea, nada los tiene contentos, o sea, relájense. Cierto. Disfruten los momentos, hagan mucha lana, pero diversificando, ahorrando, y no pretendan que por tener dinero ganar amigos. O sea, la verdad, lo peor que puedes hacer es ganar amigos a través de la lana. Ahorita cualquiera que tenga dinero puede agarrar y salir a la calle y decir, chicos, les invito la fiesta hoy, y eres el amigo de todos. Sí. Todos. Eso es verdad. Pero recuerda que cuando pares en un hospital, ojalá y no pase, ahí es cuando te vas a dar cuenta quién es realmente tu mejor amigo, tu mejor amiga, y quién de tu familia, si está contigo, quién no. Entonces, ese es como el consejo. Yo sé que el tema es muy, muy amplio. Ahorita agarré un poco del tema de mi vida, pero con gusto podemos después tener un espacio. Parte 2. Y podemos hacer una parte 2 para platicarles un poquito más de qué he estado haciendo y que estuve en bancarrota. Ya 3 ocasiones, literalmente 3 ocasiones he estado en bancarrota, y una me tocó aquí en RH Consultores. Lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, para que se queden con la intriga, y haremos una parte 2 con Robert. O si quieren saber, vayan a ver el documental. Coméntenos, también vean el documental y coméntenos aquí en el video de YouTube o aquí en Spotify. Pues qué más quieren saber de Roberto, porque él ya dijo que nos va a dar muchos consejos, y yo creo que sí estaría interesante ya ahorita que nos contó como parte de su vida, ahora pues ya que nos dé un poquito más de consejos financieros y de cómo vender, porque pues sí es un vendedor nato completamente. Pues muchas gracias chicos, en donde quiera que nos estén sintonizando o viendo, esperemos que lleguen con bien a casa, y si están en casa, pues que estén disfrutando. Nos vemos en otro próximo capítulo. Bye. Bye, nos vemos.